Hola, hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meterle mano a uno de esos temas que a menudo generan un lío tremendo en el universo Windows, el mundo de la línea de comandos. Si alguna vez os habéis quedado mirando la pantalla pensando qué narices es CMD, qué es PowerShell y qué es eso nuevo llamado Windows Terminal, habéis venido al sitio perfecto. Seguro que os ha pasado. Vais al menú de inicio, buscáis y de repente, ¡zas!, aparecen las tres opciones. Símbolo del sistema, PowerShell y ahora también Windows Terminal. A primera vista parece que todas hacen lo mismo, ¿no? Una pantalla negra con letras, pero nada más lejos de la realidad. Así que la pregunta del millón es, ¿qué es cada cosa? Y, más importante aún, ¿cuál deberíamos usar en nuestro día a día? Pues venga, vamos a resolver el misterio de una vez por todas. A ver, para entender todo este jaleo hay que empezar por el principio. Pero por el principio de verdad. Tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a los cimientos de todo, a la era del legendario MS2. Es que MS2 fue literalmente donde empezó todo. Allá por 1981 sentó las bases, luego fue evolucionando, aprendiendo a manejar discos duros y convirtiéndose en una herramienta súper potente para gestionar el sistema. Y aunque con la llegada de Windows 95 parecía que iba a desaparecer, su espíritu, su ADN, seguía ahí. ¿Por qué? Pues porque miles de empresas y automatizaciones dependían de él. Con la llegada de Windows NT, una arquitectura mucho más moderna, Microsoft se encontró con un dilema. Necesitaban algo nuevo, pero sin romper todo lo viejo. Y de esa necesidad, pues nació cmd.exe, vamos, el símbolo del sistema de toda la vida. Y ojo, que aquí está la clave. Su misión principal no era ser la bomba ni revolucionar nada. Su objetivo era uno: garantizar que los millones de scripts y programas hechos para MS2 siguieran funcionando como si nada. Compatibilidad, compatibilidad y más compatibilidad. Claro, pero tanta obsesión con la compatibilidad al final te ata de manos. El CMD estaba muy bien para tareas sencillas, pero para administrar los sistemas complejos de hoy en día se quedaba cortísimo. Hacía falta algo más. Y ese algo más, pues vaya si llegó. Y aquí es donde la cosa cambia por completo. Es un cambio de mentalidad brutal. CMD piensa en texto. Si le pides una lista de procesos, te suelta un bloque de texto plano. Si quieres saber cuánta memoria gasta un proceso en concreto, tienes que ponerte a leer y recortar ese texto como si fueras un artesano. En cambio, PowerShell, que está construido sobre la plataforma .NET, piensa en objetos. Te devuelve una lista de objetos de proceso, cada uno con sus propiedades bien ordenaditas, su nombre, su ID, su consumo de memoria. Mirad, es como si le pidierais a alguien datos y os diera una foto de una tabla. Y con PowerShell, en cambio, os pasa el archivo de Excel entero. No hay color, ¿verdad? Y ahora viene el momento clave. La pieza que hace que todo encaje y que mucha gente no conoce. Hemos hablado de CMD y de PowerShell, que son como los cerebros. Pero, ¿dónde encaja Terminal en esta historia? Pues la respuesta está en entender la diferencia entre el cerebro y la ventana que nos deja ver lo que piensa. Pensad en el shell como el cerebro. Es el programa que de verdad curra. Es el intérprete que lee lo que escribimos, entiende los comandos y hace que las cosas sucedan. CMD es un shell. PowerShell es un shell, pero mucho, mucho más listo. Y Bash, el que se usa en Linux, es otro shell. Son los motores. ¿Y la consola, o el terminal, qué es? Pues es solo la ventana. Es el escaparate, la interfaz que nos deja ver lo que hace el cerebro y hablar con él. No ejecuta nada, solo muestra el texto y recoge lo que escribimos con el teclado. Y durante décadas, la ventana que nos daba Windows era bastante cutre. Y aquí, amigos, estaba el problemón. Teníamos cerebros cada vez más potentes, como PowerShell, pero todos estaban obligados a vivir dentro de una casa viejísima y que se caía a trozos. Esa casa se llamaba console.exe. Era la consola de toda la vida de Windows, y era el verdadero cuello de botella de todo el sistema. Es que lo de Conost.exe era un drama, era lentísimo, porque dibujaba el texto usando la CPU en vez de la tarjeta gráfica. Querer usar emojis o caracteres raros, una odisea. Personalizar los colores o la fuente, misión casi imposible. ¿Y lo de las pestañas? ¿Qué va? ¿Ciencia ficción? Si necesitabas 3 consolas, tenías 3 ventanas separadas estorbando en el escritorio. Vamos, que era una pieza de museo. Claro, en Microsoft no eran ajenos a esto. Sabían perfectamente que era un lastre y la comunidad de desarrolladores llevaba años pidiendo una solución a gritos. Y la solución no era inventarse otro cerebro más, no. La solución era tirar la casa vieja y construir un pedazo de chalet moderno para todos los cerebros que ya existían. Y ese chalet es Windows Terminal. Ojo, que quede súper claro, no es otro shell, es la consola, la ventana, la aplicación anfitriona moderna que puede alojar a todos los demás, a CMD, a PowerShell, a los shells de Linux que usamos con WSL, a todos, bajo un mismo techo espectacular. Y madre mía, el cambio es que es de la noche al día. Ahora el texto vuela porque lo dibuja la tarjeta gráfica. Tenemos soporte total para cualquier carácter o emoji que se nos ocurra.
Pestañas, paneles para dividir la pantalla. Una personalización que es una locura. Podemos ponerle temas, fondos de pantalla, transparencias y una integración con el mundo Linux a través de WSL que es una maravilla. Es que sin más, lo que la consola de Windows tendría que haber sido desde el principio. Y esto nos cambia la vida en el día a día. Algo tan tonto como poder ponerle un nombre y un color a cada pestaña es una revolución. ¿Que tienes una conexión al servidor de producción? La pones en rojo chillón para no liarla. La de tu máquina local en azul. Parece una tontería, pero esto te puede salvar de un desastre de los gordos. Y luego está esto de los paneles divididos, que es una auténtica pasada para la multitarea. Puedes tener en una misma ventana, a un lado PowerShell vigilando un proceso, al otro una consola de Ubuntu compilando tu código y abajo un CMD haciendo pings. Todo a la vista, sin cambiar de ventana. Se acabó el volvernos locos con Alt-Tab. Y bueno, luego está el modo Quake, que, como dice mucha gente, es potencialmente la mejor característica de todas. Con un simple atajo de teclado, ¡boom!, la terminal baja desde arriba de la pantalla. La usas, le das otra vez al atajo y desaparece. Para los que usamos la consola constantemente, esto te cambia la vida de verdad. Venga, que esto no es solo arreglar el pasado. Vamos a ver cómo Windows Terminal nos abre las puertas al futuro del trabajo en Windows. Porque esto es mucho más que una simple mejora de calidad. Es una plataforma sobre la que construir flujos de trabajo potentísimos. El mejor ejemplo es la integración con el subsistema de Windows para Linux, el WSL. Windows Terminal detecta solito las distribuciones de Linux que tenemos instaladas y nos crea perfiles para ellas. Esto significa que podemos estar escribiendo un script en PowerShell en una pestaña y en la de al lado estar compilando un proyecto en un entorno de Ubuntu real, con una naturalidad que hace unos años en Windows nos parecía ciencia ficción pura. Pero esperad, que la cosa no acaba aquí. La siguiente frontera ya está entre nosotros. La inteligencia artificial metida hasta la cocina, en la propia línea de comandos. Herramientas como GitHub Copilot CLI están convirtiendo nuestra terminal en una especie de asistente súper inteligente. Es que, paraos a pensarlo un segundo. En lugar de volverte loco buscando en Google cómo encontrar todos los archivos de más de 100 megas, se lo pides en español normal a Copilot y él te escribe el comando perfecto. O si un comando te da un error que no entiende ni su creador, le preguntas y te sugiere por qué puede ser. Esto no solo nos hace más productivos a los que ya tenemos experiencia, sino que hace que la línea de comandos, que siempre ha dado un poco de miedo, sea muchísimo más amigable para quien está empezando. Entonces, para que nos quede claro el mapa mental, CMD es el abuelo, el shell antiguo que mantenemos por compatibilidad. PowerShell es el padre, el motor moderno y súper potente para administrarlo todo. Y Windows Terminal es la casa del futuro, la casa moderna, rápida y chulísima donde pueden vivir todos juntos ya cuerpo de rey. Así que la verdadera pregunta que cada cual tiene que hacerse es, sabiendo todo esto, ¿está usando la consola correcta? Y bueno, hasta aquí el repaso de hoy. Si os ha servido para aclarar este lío, hacédnoslo saber en los comentarios. Disfrutad trasteando y nos vemos en el próximo.